Bahía Bakari, de tan solo 12 años, desafió los límites de la supervivencia. En un día que parecía ser corriente, su vida cambió para siempre, cuando en un vuelo donde viajaba junto a su madre, frente a las Islas Comoras, el avión comenzó a perder altura y de allí en adelante, todo fue caos. La lucha de Bahía por sobrevivir en medio de la oscuridad y las turbulentas aguas del océano, tras el impacto de la aeronave, es una historia que deja sin aliento y que te invitamos a conocer en este video. Yo soy Levi y hoy te traigo otra historia de la vida real. No te olvides antes de irte suscribirte y dejarme tu me gusta si te ha gustado nuestro trabajo. Sin nada más que decir, comencemos. La historia de Bahía Bakari. Bahía Bakari vino al mundo el 15 de agosto de 1996 en la histórica comuna de Évry, situada en Essonne, una encantadora región cercana a la ciudad de París, Francia. Fue la primogénita de la unión entre Kassim Bakari y Aziza Aboudou, ambos originarios de la idílica aldea de Numazaja Bubar, en las Islas Comoras. Kassim trabajaba de conserje, mientras que Aziza era ama de casa. Formaron una familia unida y amorosa que, con el tiempo, creció con la llegada de 3 hijos más, 2 niños a los que llamaron Badru y Badavi, y una niña a la que bautizaron como Badiam. La vida de los Bakari transcurrió en paz y armonía en su hogar, a tan solo unos 20 kilómetros de la deslumbrante París. A medida que fue creciendo, Bahía se reveló como una joven de personalidad tímida y algo reservada, que encontraba su refugio y alegría en la compañía de su familia, en especial de su madre Aziza, con quien compartía muchos momentos. En declaraciones posteriores, Bahía describió a Aziza como una madre cariñosa, que llevaba a sus hijos a diario a la escuela y sacrificó muchas cosas por su bienestar. Además de una excelente cocinera, dijo que todos la conocían por su luminosa sonrisa y amabilidad, pero también por su carácter firme, pues era una mujer que no toleraba que le faltaran el respeto. Para mediados de 2009, mientras Bahía, de 12 años, disfrutaba de sus ansiadas vacaciones escolares, un nuevo y precioso recuerdo de su relación con su madre estaba a punto de añadirse. Las dos harían un viaje que tenía como fin visitar a parientes que vivían en Comoras. Para sumarle emociones al plan, este viaje sería exclusivo para ellas dos, ya que sus hermanos permanecerían en Francia al cuidado de su padre. Con gran alegría y muchas expectativas, ambas se prepararon para embarcarse en esa aventura juntas. El viaje de Bahía y su madre comenzó en París, Francia, a bordo del vuelo 749 de Yemen Airways, ahora conocida como Yemenia, un Airbus A330-200. Este vuelo realizó una escala intermedia en la ciudad de Marsella antes de continuar su ruta hacia Saná, la capital de Yemen. En Saná, realizaron la transición al vuelo 626, un Airbus A310, que los llevaría hacia Comoras, su destino deseado, con una parada intermedia en Djibouti. En total, entre pasajeros y tripulantes, 153 personas abordaron la nave, incluyendo a Bahía y Aziza. A pesar de que Yemenia, la aerolínea en la que viajaban, no gozaba de la mejor reputación en términos de seguridad y calidad de servicio, en ese momento nada parecía indicar que este viaje sería diferente de cualquier otro vuelo rutinario. Sin embargo, la tragedia estaba a punto de cambiar la vida de Bahía de una manera que ni ella ni su madre podían haber anticipado. Alrededor de la 1:30 de la madrugada del 30 de junio, según el relato de Bahía, se encontraba a bordo del avión y sintió que la aeronave estaba aterrizando. Aunque se experimentaron algunas turbulencias, la mayoría de los pasajeros no parecían estar particularmente preocupados, por lo que ella pensó que era algo común cuando los aviones se preparan para tocar tierra. Sin embargo, lo que sucedió a continuación cambió dramáticamente la situación. En un instante, Bahía sintió una descarga eléctrica y de repente se encontró en medio del agua totalmente a oscuras. A la jovencita le resultaba difícil comprender lo que estaba ocurriendo, pero lo que realmente sucedió fue que la nave se había precipitado y hundido en el océano.
aproximadamente a 14 kilómetros al norte de la costa de la isla Gran Comora. El impacto con el agua provocó la fractura de la aeronave, y en medio del caos resultante, Bahía fue expulsada del avión cuando éste se estrelló. En relatos posteriores, Bahía describió aquel momento con vívidos detalles. Después de recobrar la conciencia a metros de profundidad, el instinto la llevó a la superficie, donde luchó por mantenerse a flote, sin saber nadar, en medio de las turbulentas aguas. La joven se aferró a un pedazo de fuselaje que flotaba, aunque no era lo suficientemente grande para soportar su peso, y parte de su cuerpo se encontraba sumergido en el agua. Mientras la niña flotaba en medio de los escombros, se dio cuenta que estaba rodeada de una mancha de combustible para aviones, pues debido al impacto, los tanques de la aeronave se reventaron y liberaron el líquido. Bahía experimentó sensaciones angustiantes. El sabor del combustible, mezclado con la salinidad del agua, le quemaba la garganta, los pulmones y el estómago. Además, en medio de la absoluta oscuridad, Bahía podía escuchar los gritos de otros pasajeros, pero con el paso de las horas, las voces fueron disminuyendo gradualmente. En su confusión, por un momento, creyó erróneamente que solo ella había caído al mar por apoyar su frente con tanta fuerza contra la ventana, y que el resto de la tripulación y pasajeros habían sobrevivido y estaban a salvo a tierra firme. Sin embargo, la realidad que enfrentaría en las próximas horas demostraría ser completamente diferente. El agotamiento finalmente venció a la niña y se quedó dormida. Cuando recobró el conocimiento se dio cuenta de que ya era de día. Desde su posición podía divisar una costa a lo lejos, pero las imponentes olas y las corrientes la arrastraban, alejándola de la seguridad de la orilla. Con el pasar de las horas, el temor a un posible ataque de tiburones y la incertidumbre de no saber si la estaban buscando y si sería rescatada, la acosaban, al mismo tiempo que sus fuerzas se iban debilitando. La joven se encontraba en una situación desesperada, a merced de las fuerzas incontenibles del océano y en constante peligro. Lo que Bahía no sabía era que, poco después de que se desencadenara el terrible accidente, en la ciudad costera de Mitsamiouli, que se encuentra a unos 30 kilómetros al norte de Moroni, la capital de Comoras, se puso en marcha un importante operativo de rescate. Numerosos barcos se aventuraron mar adentro, y en la costa se instalaron decenas de tiendas de campaña para coordinar las labores de rescate. Aproximadamente un centenar de efectivos militares, incluyendo fuerzas francesas, estadounidenses, yemeníes y comoranas, se unieron para colaborar en la búsqueda y rescate de los supervivientes. A pesar de las condiciones adversas, con fuertes vientos y un pronóstico desalentador que sugería que las posibilidades de encontrar a alguien con vida en un accidente de tal magnitud eran prácticamente nulas, se emplearon todos los recursos disponibles para llevar a cabo las tareas de rescate. Dado que el gobierno de Comoras carecía de barcos propios para estas operaciones, se realizó un llamado a todos los buques comerciales y privados disponibles para contribuir en la búsqueda. Finalmente, unas 13 horas después del accidente, el barco Simakon II, de propiedad privada y que normalmente transportaba pasajeros entre Comoras y la vecina isla de Madagascar, llegó al lugar del accidente. Fue en ese momento que los tripulantes de la embarcación descubrieron a una víctima en el agua, aferrada a lo que parecía ser parte del fuselaje del avión. Esa persona no era otra que Bahía, quien, aunque debilitada y en una situación precaria, había logrado sobrevivir a las duras condiciones en el mar. Según relatos de la tripulación del barco de rescate, cuando Bahía vio el barco aproximarse, decidió soltar el fragmento que había estado utilizando como salvavidas improvisado. Justo en ese instante, una gran ola la volteó y la hizo desaparecer de la vista de los rescatistas durante unos angustiosos segundos. La situación era sumamente peligrosa debido a las aguas agitadas y a la evidente fatiga de la niña. Pero afortunadamente, poco después vieron a Bahía emerger a la superficie y le lanzaron un salvavidas. A pesar de sus esfuerzos, la adolescente no podía alcanzar el dispositivo. Fue en ese momento de angustia extrema que un valiente miembro de la tripulación, llamado Maturafi Selemane Libuna, saltó al agua y entregó un flotador a Bahía.
lo que les permitió a ambos mantenerse a salvo en medio de las turbulentas aguas. Después de este dramático rescate, fueron izados a bordo de forma segura y ambos recibieron cuidados inmediatos. Bahía, evidentemente debilitada y en estado de hipotermia debido a las horas que pasó en el frío mar, estaba temblando de manera descontrolada. La tripulación del barco le proporcionó mantas secas y una bebida caliente para ayudarla a recuperar su temperatura corporal y brindarle algún consuelo. El barco finalmente atracó en el puerto de Moroni, la capital de Comoras. Allí, Bahía fue entregada a las autoridades médicas locales, quienes la trasladaron de inmediato a un hospital cercano. Los médicos la sometieron a una evaluación minuciosa y descubrieron la extensión de sus lesiones. Bahía presentaba quemaduras en los pies y en uno de sus codos, además de una clavícula y la pelvis rotas, una lesión ocular significativa y algunas lesiones menores en otras partes de su cuerpo. La resistencia y valor de esta joven para mantenerse a flote en medio del mar embravecido durante tantas horas, a pesar de sus heridas, fue verdaderamente impresionante y conmovedora. Al día siguiente de su rescate, fue transportada de regreso a París en un avión privado del gobierno francés, en el que viajó acompañada por su padre, Cassim, y el secretario de Estado de Cooperación francés, Alain Joyandet. Al llegar, la esperaban sus hermanos y otros miembros de la familia que habían estado ansiosos por su regreso. Bahía fue llevada en ambulancia al Hospital Infantil Armand Trousseau, en el este de París, donde comenzó su proceso de recuperación. Uno de los primeros visitantes en el hospital fue el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien quiso expresar en persona su apoyo y solidaridad a la niña. Su increíble historia de supervivencia había conmovido a toda una nación europea, y más allá de sus fronteras. El 6 de julio se llevó a cabo en Comoras una emotiva ceremonia en memoria de las víctimas del accidente. El presidente comorano, Ahmed Abdallah Mohamed Zambi, declaró un mes de luto nacional y rindió homenaje a Maturafi, el valiente miembro de la tripulación que arriesgó su vida para rescatar a Bahía, reconociéndolo por su acto heroico. Entretanto, la vida de Bahía después del devastador accidente seguía marcada por la conmoción y su proceso de recuperación física y emocional. A pesar de haber sobrevivido a la tragedia, no comprendía completamente la magnitud de la catástrofe aérea en la que perdieron la vida 152 personas, incluida su amada madre. Para tranquilizarla, cada vez que preguntaba por ella le decían que se encontraba en otro lugar, recuperándose. Sin embargo, días después, se enteró de la dolorosa verdad cuando un psicoanalista se reunió con ella para informarle que no habían encontrado a su madre y que lamentablemente no creían que la encontrarían. A pesar de la tragedia, la pérdida de su ser más amado y las lesiones que sufrió, Bahía demostró una fortaleza increíble y perseveró en su recuperación en el hospital. Esto implicó someterse a cirugías y recibir cuidados médicos especiales. Finalmente, después de 3 semanas, fue dada de alta y volvió con su familia. Mientras Bahía luchaba por recuperarse, las autoridades llevaron a cabo investigaciones exhaustivas para determinar las causas del trágico accidente. Se descubrió que el avión A310, utilizado en el tramo del vuelo desde la escala en Sanaa, tenía prohibido para operar en Francia tras una inspección realizada en 2007 que identificó numerosas fallas y problemas de seguridad. No obstante, Yemenia, la aerolínea que era propiedad conjunta de los gobiernos de Yemen y Arabia Saudita, afirmó que el avión había pasado una inspección de seguridad en mayo de ese año y denunció la difusión de información falsa sobre la causa del accidente. Además, anunciaron que harían pagos iniciales de aproximadamente $21,000 a las familias de cada una de las víctimas. El accidente enfureció a los casi 200,000 inmigrantes comoranos que vivían en Francia. Algunos de ellos se quejaron del hacinamiento, cinturones de seguridad rotos e inodoros sucios en los vuelos de Yemenia. De hecho, en entrevistas posteriores, Bahía recordó que al momento de abordar, percibió el mal olor proveniente del sanitario y dijo que hasta había moscas en la cabina del avión. La catástrofe planteó preguntas más amplias sobre la seguridad de las aerolíneas que operan fuera del espacio aéreo europeo o estadounidense.
donde el desempeño de seguridad a menudo era cuestionable y conducía a una tasa de accidentes fatales significativamente mayor. En África, por ejemplo, la tasa era de un siniestro por cada 250.000 vuelos, aproximadamente 5 veces el promedio mundial. La búsqueda de respuestas y justicia tras el accidente ha sido una larga y complicada travesía. Inicialmente, los investigadores de la empresa determinaron que no había nada malo con la aeronave y que las acciones inapropiadas de la tripulación durante la aproximación al aeropuerto de Moroni fueron responsables de la tragedia. Sin embargo, las hipótesis sobre lo que podría haber causado este error han sido variadas, desde la falta de entrenamiento del piloto hasta la ausencia de iluminación en el aeropuerto. A pesar de las preguntas sin respuesta, no se emitió un comunicado oficial de la justicia en ese momento. Años después de la tragedia, la búsqueda de la verdad y justicia para las víctimas continuó. En 2015, 2 tribunales franceses condenaron a Yemenia en un proceso civil a pagar indemnizaciones que totalizan más de 30 millones de euros, lo que equivale a más de $32.600.000. En 2018, la aerolínea llegó a un acuerdo confidencial con las familias, pero la mayoría de los 835 beneficiarios tuvieron que esperar por muchos años para recibir algo de la compensación. En mayo de 2022, la valiente Bahía, ya convertida en una joven de 25 años, testificó como adulta en el Tribunal Penal de París que acusó a Yemenia de homicidio involuntario y lesiones no intencionadas, por lo que se exponía a pagar una multa de 225.000 euros. Los fiscales acusaron a la aerolínea de tener programas de entrenamiento de pilotos llenos de grietas y de continuar volando a Moroni de noche, a pesar del mal funcionamiento de las luces de aterrizaje. Durante su testimonio, Bahía relató con detalle sus recuerdos sobre aquel terrible accidente, pero su testimonio en el juicio no solo reflejó su búsqueda de justicia por ella y los 250 demandantes, sino también por su madre, cuyo legado sigue vivo en su memoria. A pesar de los años transcurridos, el amor de Aziza sigue intacto en el corazón de Bahía. La joven ha dicho en diversas entrevistas que físicamente se parece mucho a su madre, y a medida que crece, este parecido se vuelve aún más evidente. Para la única sobreviviente de aquel terrible siniestro aéreo, su madre seguirá siendo su mejor amiga, y según ha dicho, fue pensar en ella lo que la mantuvo con esperanza cuando se daba por vencida en la inmensidad del océano. Bahía trabaja en el sector inmobiliario y ha dicho que no buscó nunca ayuda terapéutica, pues su familia la ayudó a sanar. Afirma que no sufre de recuerdos traumáticos, pero no se siente del todo cómoda en el agua y pudo retomar los vuelos 2 años después del accidente. Sin dudas, su madre estaría profundamente orgullosa de la valiente Bahía, quien compartió su conmovedora experiencia en diferentes formas, desde entrevistas y conferencias hasta la publicación de Moi Bahía, la Miraculé. Soy Bahía, la chica milagrosa, en español. Escrito en 2010 junto al periodista francés Omar Gendoues. En sus páginas, ella narra de su terrible vivencia y su increíble historia de supervivencia. Su relato inspirador se convirtió en un testimonio de coraje y determinación que tocó los corazones de muchas personas alrededor del mundo. Y bien, querida audiencia, este fue el caso del día de hoy. No olviden suscribirse para seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima.